A ver, Carlos pregunta, ¿podría repartir la extensión a la extensión de qué? ¿De lo que hay que mandar? ¿O podría repetir la extensión? No entiendo bien tu pregunta. La extensión de las páginas, o sea, ¿qué tan largo tiene que ser? No hay un largo mínimo. Ok. Bueno, voy a comenzar a compartirles mi pantalla. Entonces, si tienen preguntas, por favor. Perdón, Eduardo. Estás ansioso. Mm, Aquí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Bueno, la clase de hoy va a ser de un lenguaje de programación que se llama Haskell. Haskell es un lenguaje de programación puramente funcional multipropósito. ¿A qué se refiere con eso? Que aquí no tenemos ni variables ni una secuencia establecida, sino que vamos a programar a través de lo que es una expresión que es en sí una función. Aquí tiene que es una función. Una función es un mapeo que toma uno o más argumentos de un tipo y produce una expresión a través de instrucciones que me va a generar otra expresión de otro tipo. Aquí dice, un tipo es un conjunto de elementos que son creados por una definición formal. Ahorita vamos a ver más a fondo qué es eso. Características de Haskell. Haskell hace programas concisos. ¿A qué me refiero con esto? Es que siempre que le demos una entrada, podremos estar seguros que su salida va a ser siempre la misma, lo cual no es necesariamente cierto para otros lenguajes de programación. Aquí les tengo un ejemplo. Por ejemplo, ustedes ven Java, ¿no? En otra materia. Entonces aquí lo que estoy haciendo es una clase y defino una variable que se llama X. Hago una función que lo único que hace es a esa variable X le sumas 1. Entonces, una vez que corro mi programa, la primera vez que corre el sucesor, mi X va a valer 2. Y la segunda vez que corra el sucesor, va a ser X es igual a 3. Es decir, que mandé a llamar al mismo método 2 veces, exactamente igual con los mismos argumentos, y aún así mi programa me entrega cosas diferentes. Eso no es algo que nos va a pasar en un lenguaje funcional. Ok, es estáticamente tipado, es decir, hay otros lenguajes de programación en los que el compilador o el intérprete te permite hacer cosas como sumas entre números y caracteres. Ya sea que representa el número como carácter y después hace la concatenación, o el carácter lo representa como número y después hace la suma numérica normal. Eso no es algo que se puede en Haskell, o sea, le dices que algo es un carácter y es un carácter, eso nunca va a cambiar, y si dices que algo es un número, va a ser siempre un número. Entonces aquí no se pueden hacer cosas como sumar caracteres con números, o cadenas con números, o caracteres con listas. Eso es que sea estáticamente tipado. Usa listas por comprensión. Es decir, que en Haskell nosotros podemos especificar, poner una definición formal de lo que la lista va a contener, sin tener que escribir los elementos de la lista. Por ejemplo, si quisiéramos una lista del 1 al 10, no tenemos que escribir todos sus elementos, simplemente podemos escribir una lista que es representada por esos coquetitos, 2 puntos hasta el 10. Entonces eso es lo que es una lista por comprensión. No le decimos los elementos explícitos, sino le decimos los elementos a la característica que cumplen los elementos. En este caso, pues en los números del 1 hasta el 10. Entonces te genera esta lista sin que tú tengas que escribir la lista del 1, 2, 3, 4, 5. Entonces puedo aquí generar la lista del 1 al 1000.
y yo ya no tengo que escribir todo esto a mano. Esto es lo que significa que sean listas por comprensión. Seguramente ya lo vieron en su clase de álgebra superior, cuando vieron conjuntos. Hay conjuntos que escriben las características que cumple los elementos de ese conjunto, pero no escriben todos los elementos del conjunto. Ok, esto lo vamos a ver que es después, usa funciones recursivas. Lo que eso significa es que una función se puede llamar a sí misma. Permite el uso de funciones de orden superior, es decir, que una función puede tomar como argumento otra función. Y esa misma función podría tomar como argumento otras funciones. A eso se refiere a que sean funciones de orden superior, que son funciones que pueden aceptar funciones como argumentos. Permite el uso de funciones genéricas, es decir, que puedo generar funciones que no dependan del tipo de dato. Por ejemplo, las listas es una función genérica, porque así como puedo generar los números del 1 al 100, puedo generar las listas que va de la A a la Z. Sí, perdón, es que como son caracteres, estos van entre comillas simple. Entonces, esa es una lista que me genera el alfabeto sin la ñ de A hasta la Z. Y esto lo puedo hacer porque es una función genérica, es decir, que la lista no depende del dato. No le interesa si son caracteres o si son números. Puedo generar yo listas de esa manera. Lo de evaluación perezosa. Evaluación perezosa lo que significa es que yo puedo generar listas infinitas, por ejemplo, pero no las voy a evaluar hasta que sea necesaria en la ejecución. Por ejemplo, yo podría tener una lista que va 1,2, así. Y eso lo que representa es una lista infinita. Pero si yo digo, toma 5 de esa lista, lo único que me regresa son los primeros 5 elementos. No sé si queda un poquito confusa esta definición de perezoso. O sea, por ejemplo, aquí tengo escrito una lista infinita que obviamente no voy a calcular porque no podemos calcular cosas infinitas en la computadora, pero hasta que la evalúo con este toma 5, entonces solamente va a tomar los primeros 5 elementos de esa lista. Eso se refiere a evaluación perezosa. Aquí genero un infinito, pero pues como no lo voy a usar todo en este momento, solamente tomo 5, pues he tomado solamente esos 5 elementos de la lista infinita. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Una cosa que olvidé preguntarles es si alguien ha programado antes. ¿Alguien antes de entrar a la carrera había programado en algún lenguaje? Yo sí. ¿En qué lenguaje? Había hecho un poco de Java. De Java. Java y PHP. Ok, entonces, tú cuando programabas era en secuencia, ¿no? O sea, era una cosa tras la otra y en cuanto se ejecutaba era una instrucción por instrucción. Sí, pero también llegué a usar funciones. Funciones, ajá, más bien los llaman métodos, ¿no? En Java. Sí, sí. Sí, porque esas funciones no son como los métodos de Java. Ahorita vemos un poquito más claro eso. Alberto, en Python, poco programa. No, solamente quiero saber si tienen un poco de experiencia. Cuenta top, el clásico, ¿no? O de Stack Overflow, copias el código y dices que es tuyo. En Java, en C, solo no termino, C, algo de Kotlin. Ajá, todos esos lenguajes que ustedes mencionan son lenguajes imperativos. Entonces, esta es una forma de de programar un poco distinta a lenguajes imperativos y ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias. Ok, entonces, hay gente que tiene un poquito de experiencia, eso es bueno. Bueno, entonces sigamos un poquito de historia de cómo surgieron los lenguajes de programación. Funcionales están basados en lo que es conocido como el cálculo lambda.
que no es más que una simple teoría de funciones. Después, esta persona, John McCarthy, desarrolla Lisp, que significa List Processors, que es un lenguaje de programación funcional, pero que no era puro. Es decir, que aún tenía estos elementos de los lenguajes imperativos como la asignación de variable. Después, Peter Landin desarrolla esta ISWin, If You See What I Mean, que es considerado como el primer lenguaje puramente funcional. Es decir, que se libra un poco de la asignación de valores que está apegada a cómo opera la computadora, específicamente en la arquitectura de von Neumann. Después, John Backus desarrolla FP, Functional Programming, que es el primer lenguaje que utiliza esta noción de funciones de orden superior. O sea que son cuando se empiezan a tomar funciones como argumentos de otras funciones. Después, David Thorne desarrolla el número de lenguajes perezosos. Lo que les digo que aquí tú escribes de donde pueden tomar valores, pero hasta que no se ejecute, no va a calcular los valores que tú estás solicitando, por así decirlo. Después, hasta el 87, un comité internacional desarrolla Haskell. Fue nombrado así por el lógico que se llama Haskell Curry. Es una nota curiosa, el lenguaje Haskell originalmente se iba a llamar Curry, pero por cuestiones culturales creo que había una persona popular muy famosa en ese ejemplo, en ese tiempo que se llamaba Curry, entonces mejor lo llamaron Haskell. Después, hasta el 2003, o sea, ya pasaron 16 años, hasta que por fin Haskell es publicado en una versión estable. Y luego esa versión, ese mismo comité la revisa y actualiza ese reporte y es lo que ahorita tenemos publicado como Haskell que hoy en día utilizamos. O sea, podrán ver que esa revisión fue hace poco, hace 10 años, tal vez menos. Vale mencionar que estas personas que han trabajado en Haskell han recibido el premio Turing, que es considerado el premio Nobel de la computación. O sea, gente muy importante ha trabajado en este lenguaje de programación. Bueno, lo que nosotros vamos a usar, porque hay varios intérpretes y compiladores, el más popular se llama Glasgow Haskell Compiler. Sus autores también se refieren a él como The Greatest Haskell Compiler, o sea, el mejor compilador de Haskell. O sea que si ustedes ven ahí por The Greatest Haskell Compiler, se están refiriendo al mismo compilador, simplemente le dicen así porque pues está padre y es el que la mayor parte de la gente usa. Aparte de compilador, tiene algo que se llama el GHCI, que es lo mismo, Glasgow Haskell Compiler, pero este es un intérprete. Ah, ¿alguien sabe lo que es un intérprete y un compilador? ¿Alguien ha programado en Python desde su terminal? Un compilador es algo que traduce de lenguaje de alto nivel a bajo nivel, ¿no? Ajá, pero también un intérprete también hace lo mismo. Hay unas diferencias claves entre... Yo tengo entendido que el interpretado Ujú, está haciendo, bueno, lee y corre el programa mientras lo traduce al mismo tiempo, mientras que el compilado primero lo traduce todo a código máquina para ya después correrlo. exacto. O sea, el intérprete hace todo el análisis línea por línea. O sea, hace análisis sintáctico, léxico y gramático para transformar línea por línea a código máquina. Y a diferencia del lenguaje compilado, como dijo su compañero, que es que primero toma todas las líneas, si encuentra un error te lo dice, si no encuentra error lo compila, pero es todo de jalón. Normalmente o sea, he sabido que los lenguajes interpretados son más lentos que los compilados, pero tienen sus ventajas, como poder estar ahí tú frente al intérprete tecleando y él mismo al momento te dice que está mal o que está bien. O sea, hay ciertas pros y contras de cada uno. A ver,
Ajá. Esto es cierto, pero también los compilados también hacen lo mismo. Ajá, no me acuerdo desde qué versión Java tiene un intérprete, pero no siempre era así. Creo que hasta la versión Java, no sé si 1.9 o 1.8, pero antes Java era puramente compilado. Ahora ya tiene un intérprete, pero realmente no es tan popular, entonces no les recomiendo que lo aprendan. Mm, ¿Qué editor de uso para Haskell o para cualquier otro? Ah, yo uso este editor que se llama Visual Studio Code. Ah, por mis raíces ingenieriles, pues yo tenía que trabajar en varios proyectos y por lo tanto en varios lenguajes. Entonces, este tiene como extensiones que te permiten hacer análisis sintáctico en muchos lenguajes. Entonces, por eso a mí me gusta este. Pero ustedes pueden usar cualquiera. Realmente vamos a usar solamente la terminal y el intérprete. Entonces, cualquier editor de textos, pues el que gusten. Si ya aprendieron Emacs, pues usen Emacs. Ok, sigamos. Ok, aquí están un poco las diferencias del intérprete. ¿Qué es lo que dijeron, no? El programa analiza un programa y lo ejecuta. El intérprete toma un programa y lo convierte en código máquina. Bla, 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 bla. Ok. Bueno, pasemos a la instalación. Eso lo pueden hacer ahorita conmigo si quieren o lo pueden hacer después. Es- Estos son los comandos de instalación. Estos son para Debian y derivados. Por ejemplo, Ubuntu es derivado de Debian. Entonces, este comando les debe servir para Ubuntu, Debian y sus derivados. Estas son para Fedora y este es para Arch Linux. Entonces, ya depende de lo que tengan, instalan el intérprete y el compilador con ese comando. Entonces, aquí si yo hubiera puesto, yo como uso Ubuntu, podría poner sudo. Pero déjeme abrir otro terminal. Uy, sudo install Gapc. Y mi contraseña. Y ya les va a pedir esto. Es medio giga de instalación, entonces pueden ir haciéndolo de una vez si no tienen problema. Si no, igual pueden mandarme correo después para si les surge alguna duda. Bueno, una vez que ya tengan instalado, para correr el intérprete, lo único que tienen que hacer es, aquí es GHCI. Aquí ya me dice, hola el intérprete, ¿no? Me dice, hola, yo soy GHCI versión 8.2. Y puedes hacer 2 puntos, signo de interrogación que cierra para ayuda. Entonces, si hago signo de interrogación. Aquí me dice todos los comandos que tiene el intérprete. Realmente no hace falta que se los aprendan, solamente vamos a usar unos poquitos. Pero si alguna vez tienen curiosidad de cómo trabajar más a fondo con Haskell, pues siempre le pueden preguntar por ayuda. Creo que también se puede con 2.h. Sí, 2.h le da la misma información. Ok. Bueno, este es el intérprete. Aquí hay unos comandos, los básicos que vamos a usar. 2.l sirve para cargar un programa al intérprete. Ahorita vamos a hacer un programa que no es nada más que un archivo con terminación .hs de Haskell. 2.r sirve para cuando hagamos cambios a nuestro programa. Con 2.r recarga ese archivo en el intérprete para poder hacer uso de las funciones que acabamos de agregar. El 2.q cierra el intérprete. O sea, ahorita yo estoy en el intérprete. Si me quiero salir, nada más es 2.q y ya me saca del intérprete y me regresa a mi shell normal.
Si quiero saber el tipo de una expresión, por ejemplo, voy a abrir mi intérprete. Aquí le pongo 1 más 2. Eso es 3, ¿no? Pero si yo quisiera saber el tipo que está usando Haskell de esa operación, lo procedo con 2 puntos T y lo que quiero saber qué es el tipo. Por ejemplo, aquí me dice 1 más 2 es de tipo A que cumple con las condiciones de ser número. Eso es lo que significa esta doble flechita. O sea, me dice, es un tipo A, pero esa A tiene que ser de una, o sea, aquí se llaman clases, de una clase de tipo número. Más adelante vamos a ver eso, pero podemos aquí preguntarle, por ejemplo, 2 puntos T de true. ¿Qué se imaginan que va a ser esto? ¿De qué tipo va a ser true? Juliana. Exacto, booleano. Ah, por ejemplo, otra cosa, ¿qué se imaginan que va a ser 1 más punto 2? Esa operación, ¿qué me daría? O sea, ¿de tipo qué creen que sea? Float. Flotante. Ajá, ajá. Flotante, ¿no? Sí, cuando vienen de un lenguaje imperativo, sí suena que va a ser flotante, pero aquí hay un concepto que se llama fraccional. Entonces son esos números que pueden representarse como fácilmente con fracciones. Eso después pueden revisarlo porque no estoy muy seguro ahorita de la definición. Pero por ejemplo, si ponemos el tipo de pi, el pi está definido en Haskell. Este sí es un tipo flotante. Entonces hay una cierta diferencia entre fraccionales y flotantes. Entonces, para que lo revisen, porque justo ahora no recuerdo cuál sea la diferencia exacta, entonces no les quiero mentir. Ah, algo que se me olvidó mencionarles es que en cuanto cargan el intérprete, aquí en el prompt les dice prelude, que es una librería que se carga por default siempre que abres el intérprete. Entonces, todas estas operaciones sencillas son partes del prelude. O sea, la suma, la resta, pues más multiplicación, la división. Perdón. Estas operaciones básicas están siempre inscritas en la librería que se carga por default, se llama preludio. Le dicen en español, pero yo le voy a decir prelude, porque suena más chido. Ok. Entonces, bueno, aquí está lo que ya les comentaba. Standard prelude viene con unas funciones por default. Ahorita vamos a ver qué es esto. Primero quiero ver un poquito de tipos primitivos. Ajá, exacto. Aquí hay algunos de los tipos primitivos que maneja Haskell. Cuando digo primitivos son los tipos que puedes usar en cuanto abres el intérprete, o sea que están en prelude. Por ejemplo, puedo usar enteros, flotantes o dobles. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre flotante y doble? Un doble almacena decimales con más precisión. Ajá. ¿Cómo crees que representa la precisión? Pues almacena más decimales, más bien. Pues, ajá, más bien que la representación permite almacenar más decimales. Sí, lo dijiste bien. Mm, ok, también viene char, que son caracteres, string. String por sí mismo no es un tipo primitivo, sino que es un sinónimo de una lista de caracteres. O sea, una lista en Haskell es representada con corchetitos, como ya le mostré. Aquí estoy diciendo una lista. Pues, esa es una lista. Entonces, cuando yo escribo una cadena, por ejemplo, esto no es más que una lista de caracteres. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si pongo caracteres, pongo la H, aquí pongo la O, aquí pongo la L.
¿Cómo creen que se va a ver esto cuando le dé Enter? Si dijimos que una cadena es una lista de caracteres. Bueno, pues se va a ver igual que las cadenas que acabo de poner, ¿no? Porque justamente esto es equivalente a esto. Entonces, siempre que le hablan de una cadena, siempre tengan en cuenta que estamos hablando de listas de caracteres. Entonces, esas son equivalentes. Ok, entonces esas son listas. Como ya dijimos, tenemos listas por comprensión. Por ejemplo, puedo hacer la lista del 1 al 10. Incluso puedo hacer cosas un poquito inteligentes. Uno, ¿eso qué creen que haga? Si pongo así como lo puse. ¿Números primos hasta el 10? Haskell no es tan inteligente. Más bien lo que hace son números con salto impar. O sea, pienso el 1, 3, el 5, 7 y el 9. Sí, uno creería que Haskell es más inteligente, ¿no? Por ejemplo, si pusiera aquí el 2 y aquí el 16, pues uno podría pensar que son las potencias de 2, ¿no? Pero no, Haskell es inteligente, pero no tan inteligente. De hecho, Bueno, aquí me dice la... Sí, de hecho, yo también cuando es que, estaba acabo, es aprendiendo que Haskell... Ajá. acabo de hacer el experimento y salen muchos números y sí son primos. Si pones una lista, Ajá, ¿cuáles pusiste en los primeros? ¿Cómo describiste tu lista? 1, 3 y puntos sustantivos. Ahí se va Dos a ir al puntos. infinito, ¿no? Sí. Y luego Vamos lo a ver detuve con control C. sí. A ver, vamos a ver si sí son primos. 1, 3, 5, 7. Pues a mí me dan saltos de 3, 1, 3, 5, 7. Porque 9 no es primo. 15 tampoco es primo. Ah, cierto. Sí, Right. lo que hace son saltos de 2. Sí, Haskell no es tan inteligente. Pero sí le puede decir, por ejemplo, puede hacer saltos más grandes, ¿no? Por ejemplo, si quiero saltos de 100. 0 a 100. Así me genera una listota que deberían ser múltiplos de 100. Bueno, ya me perdí, pero aquí podemos ver, ¿no? Que son siempre múltiplos de 100. Disculpa, ¿podrías mandar la liga del repositorio en el que estás? Por favor. Sí, ahorita te lo mando porque este repositorio es privado. Ah, Entonces, ok. voy a subir una copia de esto. Está bien. Ok, bueno. ¿Hasta aquí alguien tiene una pregunta? Bueno, cuando veamos la función que genera primos, vas a ver que va a ser bien. ¿Para qué se usa Haskell? Haskell se utiliza mucho para la programación, entre comillas, académica. O sea, es muy fácil traducir expresiones matemáticas en Haskell. Es mucho más fácil de lo que se harían por ejemplo, en Java. De hecho, les quería platicar un poco de eso. Por ejemplo, ya vieron funciones, ¿no? En sus clases de álgebra superior. O eso supongo. Como dijo el asistente. No, se llama intérprete. Y el comando es GHCI. GHCI. Así lo tecleas y debe abrir tu intérprete. Ajá, les iba diciendo que, por ejemplo, sí ya vieron funciones, ¿no? Diga sí o no. ¿Cómo se cierra con dos puntos? Pues no las hemos visto, pero en la prepa tenemos una idea, creo. Ajá, entonces, ok, entonces, ¿saben lo que hace, por ejemplo, esta función? O sea, una función f
O sea, ¿cómo leerían esto? O sea, ya está ahí aquí, pero ustedes háganlo, por favor. O sea, eso no es más que una suma entre un resultado que me arroja una función que toma como argumentos A y B y lo suma a C por D. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, lo que hace Haskell para representar la aplicación de funciones es, en matemáticas escribo f de x y en Haskell la aplicación de función se determina como un espacio en blanco. Entonces, esto lo que significa en Haskell es a la x, aplíquele la función f. Aquí en matemáticas tengo f de xy. En Haskell se traduce como f de xy, separado. Esta es una función y estos son los argumentos de la función. Y se separan por espacio. Ahora, si quisiera que el resultado de una función dárselo a otra función, pues se escribe así. Por precedencia de paréntesis, primero se ejecuta g de x. El resultado de g de x se le aplica a la función f, que es lo que está aquí, que es lo que normalmente vemos en matemáticas, ¿no? De la prepa y álgebra superior. Por ejemplo, aquí tengo una función f que toma como argumentos una x y además toma como argumento una función g evaluada en y. Y esto en Haskell se escribe así. O sea, f evaluada en x, evaluada como argumento una función g evaluada en y. Esto que es una función f de x multiplicada por la función g de y, se escribe así en Haskell. Como sabemos que el espacio representa aplicación de función, simplemente ponemos f espacio x, la multiplicación, porque así hay que ponerla en Haskell, y luego por la función g evaluada en y. Entonces, por eso se dice que Haskell es muy fácil traducirlo es muy fácil traducir definiciones formales de matemática a programación en Haskell. Pero eso responde a la pregunta de ¿para qué se usa? ¿Qué cosa? Creo que hay varias preguntas que no leí. Peso para salir. Como tal, no creo en cálculo, sí. Sí, en matemáticas, si quieren programarlas, pues es muy útil Haskell. Por lo mismo que le digo, definiciones formales se traducen muy fácil a, a funciones en Haskell. Por ejemplo, una lista por comprensión de todas las x, tal que x es menor que 10 y x, a ver, primero, tomo las x, la tomo de una lista del 1 al 100, pero que además quiero que cumpla la condición de que x sea mayor que 10. Esto cuando vieron conjuntos en la prepa o en álgebra superior, pues se parece mucho a la notación de Haskell. O sea, quiero las listas de todas las x, tal que x está en ese intervalo del 1 a 100, pero que además cumpla la condición de que x sea mayor que 10. Aquí me mando un error, déjame ver cuál es. Aquí. Quiero una coma. Entonces la definición de conjunto se parece mucho a la definición de lista en Haskell. Por eso se utiliza mucho en matemáticas, porque las funciones formales se traducen muy bien a Haskell. Entonces sí les quedó claro esto, ¿no? O sea, en conjuntos aquí pondrían unas llavecitas y pondrían las x. X tales que están o sea, que x pertenece al intervalo en 1 a 100,
coma, x mayor que 10. Entonces aquí los números empiezan en 11 porque son los mayores que 10 y que aparte están entre el rango de ese 11 al 100. ¿A alguien le quedó, bueno, sí, bueno, sí ven por qué sería útil en matemáticas usar Haskell? A ver, bueno, esto que dicen de que es más versátil, es más explícito. O sea, en Haskell con 2 líneas puedes programar muchísimo más de lo que programas en Java. Por eso se dice que es mucho más expresivo que Java. Porque en Java solamente ves asignaciones, iteraciones, loops. Y por ejemplo, aquí en Java hubieran usado un loop, seguramente. Seguramente for x igual a y del 0 al 100 y pondrán una condición. If x es mayor que 10, lo agrego. Else, ah, entonces, pues sí se dan cuenta que es mucho más expresivo que otros lenguajes imperativos como Java, como C. Haskell se ocupa en el ámbito laboral, sí se utiliza, yo no sé en dónde, pero sí sé que se utiliza. ¿Qué sacrificó Haskell para ser así de versátil matemáticamente? Pues hay ciertas cosas que Haskell las hace más lento que un lenguaje imperativo. Por ejemplo, eso de manejar listas, cuando usan listas sencillas, no doblemente ligadas. Entonces, cuando quieres insertar un elemento al final de tu lista, tiene que recorrer toda la lista para agregarla al final, lo cual lo hace un poco tardado. Entonces, hay ciertas cosas que sí sacrifica un poco de rendimiento. Lo del compañero Uriel, lo de Ariel. ¿A qué te refieres con esta pregunta? Este creo que ya le habían respondido, ¿no? El 2 puntos Q. Me refiero a que si dentro de otro lenguaje como Java o Python puedes integrar código de Haskell simplemente puedes programar únicamente en Haskell. Los intérpretes solamente reciben programas para los que fueron diseñados. Entonces, el intérprete de Python no va a recibir instrucciones de Haskell, ni al revés. El intérprete de Haskell no va a recibir instrucciones de otro lenguaje. Lo que sí puedes hacer es que programas se comuniquen entre ellos. Por ejemplo, hice un programa en Python y un programa en Haskell. Entonces, uno depende de otro, se comunican mediante mensajes. Entonces, ahí sí puedes hacer como una, entre comillas, integración de 2 lenguajes, que serían 2 programas que se comunican entre ellos. Ajá, ajá, Natalia escribió cómo sería en Java. O sea, sí funciona. Aquí se ve un poco expresivo, pero yo siento que en Haskell es mucho más expresivo ese tipo de asignación. Por ejemplo, los fors no existen en Haskell. Bueno, sigamos. Ya vimos tipos primitivos, tipo de operadores. Por ejemplo, ya vimos la suma, la multiplicación. Pero potencia de reales es con doble asterisco. Por ejemplo, tengo 1 a la 3. Me lo da porque estoy usando este asterisco que interpreta los números como reales. Por ejemplo, entonces puedo hacer pi a la 3. Eso se puede hacer. También hay elevación por exponenciación entera, que es como la más convencional, que es con el gorrito 12 a la 2. Recordemos que todos estos operadores están en el prelude. O sea, siempre que abran Haskell tienen eso a su disposición. El mayor que, el menor que, el 1. ¿Qué creen que me regrese esta expresión? False. Sí, pero en especial el tipo Boolean. es booleano, ¿no?
Entonces, siempre que hagan operaciones con estos, lo que te regresa es un booleano. El mayor que, el menor que, pues el mismo ejemplo. Por ejemplo, sigue siendo booleano. Se evalúa en true. Una pequeña aclaración es que true con minúsculas no existe en Haskell. Tiene que ser con mayúsculas para que lo interprete como un valor booleano. Ok, la concatenación es otra operación. Esperen, déjenme terminar. Ok. Ajá, la concatenación. Por ejemplo, tengo una lista. 2 con 3. La concateno con 4, 5, 6. ¿Esto qué me da? Bueno, pues simplemente es la concatenación de 1, 2, 4, 5, 6. Ajá. Se dice que Haskell es polimórfico porque puede tomar, o sea, una lista puede tomar distintos valores, es decir, puedo hacer listas de cadenas. Aquí tengo la cadena Hola Mundo. Entonces, si se dan cuenta, dijimos que las cadenas son listas. Entonces, aquí estoy haciendo una lista de listas de caracteres. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, si escribo eso mismo, le pregunto al tipo, aquí me dice, esto que acabo de escribir es una lista que es otra lista de listas y esas listas tienen caracteres. Entonces, por eso se dice que Haskell es polimórfico, porque una lista o cualquier otra estructura puede permitir el uso de distintos tipos. Por ejemplo, ¿qué creen que haga esta operación? Tengo la lista del 1 al 3, la concateno con por ejemplo, una lista de caracteres, por ejemplo esta. ¿Qué creen que haga esta operación? ¿Creen que funcione? Otra ¿Creen que no lista. funciona? ¿Cómo? Como dicen, una lista de listas. Una lista de listas, ok. Pues en este caso no nos va a funcionar, porque si nos vamos a la definición de... Ajá, vamos a la definición de lista. Aquí me dice que es una lista que tiene tipo T, es decir, que solamente toma cosas del tipo T. O sea, no puedo hacer una lista de tipos distintos. Por ejemplo, eso que les puse, 1,2 y luego pongo aquí un carácter. Esto no va a ser posible porque las listas esperan que una vez que se declare el tipo, se quede en ese tipo. Entonces, no puede haber listas que tengan tipo numérico y tipo carácter, por ejemplo, o listas que tengan caracteres y cadenas. Entonces, una vez las listas se dice que tienen que ser siempre del mismo tipo. O sea, pueden tomar cualquier tipo, pero no pueden combinar tipos entre ellas. Ok. Bueno, eso fue la concatenación. Por ejemplo, quisiera poner aquí hola, concatenación. ¿Yo creo que sí funciona o no funciona? Sí, sí funciona.
Esto sí funciona. ¿Y el resultado qué sería? Una lista de listas, una lista de caracteres, una lista de otra cosa. Bueno, pues es una lista de caracteres. Tenemos dos cadenas. Y pueden ver que la definición es como lista de char de caracteres. O sea, un sinónimo de cadenas. Estas son las cosas que se pueden hacer en Haskell. Ok, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, bueno, ya hagamos nuestra primera función. Van a ser funciones sencillas. Después veremos algunos ejercicios y acabamos temprano hoy. Ajá. Aquí tengo un archivo que se llama prueba. Espero que se vea la diferencia. Aquí, esta línea me dice cuándo empieza mi terminal y cuándo empieza mi editor de textos. Entonces, esto es mi archivo que se llama prueba.hcs y tengo una función. Lo primero que hago cuando declaro una función, esto no es obligatorio, pero por convención siempre debe ir, es la firma de la función. Y la firma de la función lo que dice es cuáles son las entradas y cuáles son las salidas que espero. Esta flechita con el igual y el mayor que significa lo que debe ser lo que debe ser esta clase. Es decir, aquí estoy diciendo que esta clase debe ser un número. Entonces se lee así. Tengo una suma que toma como argumentos una primera A, después otra cosa de tipo A también, y me entrega un tercer elemento de tipo A. Y esa A tiene que ser número. Así se lee. Que es como funciones, ¿no? Por ejemplo, si encierran esos de paréntesis, sería como, es una función que toma dos argumentos del tipo A, o sea, números, y me entrega otro número. Y esa es la firma de la función, o sea, es lo que el tipo de salida que espero de esa función. Luego ya sigue la definición de la suma. La suma toma a X y a Y, y esto es igual a X más Y. Ese es un ejemplo sencillo. Lo voy a correr. Recuerden, para cargar este archivo, lo que tengo que hacer es dos puntos L de load y el nombre de mi archivo. Entonces ya ven que me cargó, dice OK, módulos loaded main, y me dice main, cambió el prompt de prelude a main. Entonces si aquí hago la función suma de cualesquiera dos números, pues me da resultado. Pero no suma como operador, sino suma como función. No sé si ven la diferencia. O sea, la suma como función toma como argumentos dos números y como resultado me entrega la suma de esos dos números. No sé si queda claro ese concepto porque es muy importante. Ok, sí lo repito. Ok, espera. Permítame tantito. Ok. Ajá. La suma como función, para agregar comentarios en Haskell es con doble Y. Entonces tengo una función que toma como argumentos, en este caso los llamé X, Y, y que me entrega, la definición de esa función es X más Y. Entonces en este caso, si lo sustituimos, nuestra F se llama suma, que es la función. Aquí estoy especificando los parámetros que lleva.
los argumentos que lleva, perdón, y la definición de lo que hace esa función. O sea, esa función toma X y a Y, le aplica la suma y entrega ese resultado. Entonces, por eso aquí lo llamo suma. Recuerden que la aplicación de función en Haskell se pone con un espacio. Entonces, suma, espacio, argumentos, 6 y 7, 13. Es como un operador binario. O sea, estamos dando uso de un operador, pero es una función. O sea, por ejemplo, podría ser una función más chusca, ¿no? Por ejemplo, definamos otra. La llamaremos doble. Doble va a tomar dos argumentos, x, y. No, un solo argumento. Y lo que me va a entregar es el doble de esa función, que puede tener distintas definiciones. Entonces guardo esto. Aquí hago dos puntos R para recargar el archivo, para poder usar doble. Entonces, cuando escribo doble como función, por ejemplo 4, pues esperaría un 8, ¿no? Entonces es el doble de una función. Entonces podría escribir otra función aquí que se llama triple, como un argumento, que llamémosle X. Bueno, llamémoslo distinto para que nos crean que es solamente con X. Acá. Esto es igual a K por 3. Entonces, aquí recargo. Y ahora hago triple. Triple de, por ejemplo, 3. Ajá. Entonces, eso es como lo básico de Haskell, lo que siempre van a estar haciendo. Siempre van a hacer funciones. Funciones que toman argumentos de un tipo. Ese tipo está especificado en la firma. Y el último valor que está aquí es el valor que va a tomar el resultado de esa función. O sea que podemos poner suma 13, 3 y se suma todo. A ver, ahorita me explicas esta. Primero voy a resolver esa. La primera línea del código. Ajá. Esto es lo que se llama firma. Lo que la firma, su función es especificar las entradas y salidas de la función. Por ejemplo, digamos, cambiémosla para que sea más restrictiva. Digamos que tomo enteros, tomo un segundo entero y regresa otro entero. La suma, la definición es que se queda igual, pero la firma nos dice, la suma toma dos enteros y te regresa un tercer entero. Entonces lo voy a cargar para que veamos qué hace esto. Los puntos R, entonces hago la suma de 4 y 8. Lo cual se me da el 12. Pero como restringí aquí mi suma solo suma enteros, en cuanto yo le pongo otra cosa que no sea un entero, por ejemplo 8.1, pues ya me da un error. Porque aquí me dice que estaba esperando un entero. Aquí dice, en el segundo argumento de suma, 8.1. También dice el error en específico. Fraccional no es de tipo entero. Entonces, eso es lo que hace la firma. Me dice qué cosas voy a aceptar de entrada y de salida mi función de suma. Otra pregunta. Ok, bueno, una pregunta. Ajá. ¿Qué pasaría si quisiéramos la suma de 3 números? Pues la firma se va a ver muy parecida, nada más que en vez de tomar 2 enteros, pues va a tomar 3 enteros. Y la suma va a estar definida de la siguiente forma. Pues x, y, z son mis argumentos. X más y más z
Eso ya es una función que suma 3 números. Entonces aquí recargo para cargar las modificaciones y luego hago la suma de 1, 2 y 3. Y ya me da 6. Y le puedo poner pues, ya lo que quiera, ¿no? Pero de nuevo, como restringí mi firma a solo enteros, no le puedo poner 49.1. Oye, por ejemplo, ¿podrías combinar variables? O sea, tipos de variables. Ajá, sí puede, pero tener que ser de una clase parecida. Déjate pongo el ejemplo. El ejemplo que estaba hace rato era perfecto porque tenía número. Tiene que ser un número, ¿no? Y le ponía recibe esto lo que dice es que tengo dos argumentos y la salida. Todas son de tipo A, pero la restricción es que A sea un número. Y por ejemplo, los dos fraccionales son de la clase número. Los flotantes son de la clase número. Entonces, en este caso ya voy a poder hacer mi suma de fraccionales y de enteros. Aquí ya puedo poner 1.1 pi, por ejemplo. Y sí lo hace, porque mi firma ya es más general. O sea, tengo esos tres tipos y tienen que cumplir que sean números, de la clase número. Después veremos clase. Pero solo recuerden que esta flechita me indica los constraints que tiene el tipo especificado. Entonces, A tiene que ser número, que es una clase, y los elementos de esa clase son, por ejemplo, fraccionales, flotantes, enteros. Entonces, todo lo que sea número, mi función de suma lo va a poder sumar. Int y num son lo mismo. No, num es una clase, int es un tipo. Pero int implementa a num como clase. Entonces, por eso pudimos hacerlo del ejemplo pasado. De hecho, Haskell por defecto sí intenta inferir la firma que le ponemos. Por ejemplo, aquí puse doble sin una firma. Entonces, si le pregunto el tipo de esa función doble a Haskell, al intérprete, me da muy parecido a lo que yo hubiera puesto, ¿no? O sea, aunque yo no puse la firma, Haskell la infiere. Dice, pues tomas un número A y entregas un número del mismo tipo, y esos tipos tienen que cumplir que sean números. Entonces, aunque no ponga la firma, pues Haskell la infiere. Pero siempre es mejor tú poner tu firma para que estés siempre seguro que Haskell hace lo que quieres. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Una pregunta? Algo que no les quede claro. Creo que no. ¿Podemos poner más de una firma en un script? Sí, sí pueden. Sí pueden, pero para funciones distintas. O sea, no le puedo agregar otra firma de función suma. O sea, por ejemplo, en Java sí podrían hacer eso, ¿no? X, Y es igual a X por Y, ¿no? Digamos. Porque lo que querían en Java, pues es que esto, o sea, la segunda asignación se sobrepone sobre la primera. Aquí en Haskell no es así. Aquí es una especificación, una definición y solo una definición. Entonces, tiene que haber una sola firma por función de su programa. ¿Otra pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, hagamos unos ejercicios que tenía preparados por aquí. Por ejemplo, hagamos... yo las tenía aquí. Aquí están. Aquí tengo una función
que lo que me hace es, me da sucesor de un número. Tengo mi firma, recibo un entero, entrego otro entero, y aquí está la definición de la función. Tomo el entero x y lo que hago es sumarle 1. Tan simple como eso. Entonces, al swap, olvidé mencionarles un tipo, uno de los tipos nativos de Haskell, tipos primitivos, perdón, que es la tupla, que ya la vieron creo que en clase, ¿no? ¿Alguien me puede decir lo que es una tupla? ¿No? O los acuso con esta ley de que no saben qué es una tupla. Una n tupla, una dupla, bueno, se los recuerdo aquí. Una tupla ¿cómo lo llamo? Es un conjunto ordenado no es un conjunto, más bien es una manera de representar información separada por comas. O sea, es como, no recuerdo muy bien la definición formal, pero le pongo un ejemplo porque, por ejemplo, esto es una dupla que tiene dos valores enteros. Una trestupla es una secuencia ordenada de datos. Y eso es la trestupla. Si quisiéramos una cuatrotupla, seguramente ya se acordaron, ¿no? ¿Alguien tiene la definición formal? Porque yo no me acuerdo de la definición formal. Dupla se dice que es una dostupla. Ajá, más bien, una dupla es una dostupla. Ajá, entonces lo que tienen las duplas es que están ordenadas. O sea, no es lo mismo que yo pusiera 1,1 a que pusiera 1,2. Entonces una dupla es una pareja ordenada. Una tripleta o una trestupla es una tripleta ordenada de datos. Entonces una n dupla es una tupla que tiene n datos n datos dentro, ¿no? Es una cuadrotupla. Entonces, pues es así como lo definieron en clase, se usa igualito aquí en Haskell. Por ejemplo, hagamos este ejercicio. Queremos hacer una función que dada una tupla de elementos AB, regresa una tupla BA. ¿A alguien se le ocurre la firma de esa función? O sea, aquí iría swap. ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiera que se le ocurra algo? ¿Una idea? O sea, ¿cuáles serían las entradas y cuál sería la salida de esta tupla? De esta función, perdón. Teníamos que poner char y... no sé. No, porque las tuplas son polimórficas, igual que las listas. Una diferencia clave en las tuplas es que aquí sí puedo combinar datos. Puedo tomar 1, carácter. Es una regla, Entonces, pero no sé cómo se pone.
No, queremos que nuestra función tome una tupla y regrese otra tupla, pero que esté invertida. O sea, si mi tupla era esta, quiero que me regrese la que tenga primero la A y luego el 1. Recuerden que la firma me especifica las entradas y la salida. Entonces, primero que nada son 2 puntos, que significa definición. Por ejemplo, aquí en sucesor, 2 puntos es la definición, entero y entero. Recibo un entero, saco un entero. Entonces, ¿qué pondría aquí en swap? No, nadie, una idea, lo que sea. A ver, Diego, me la opción aquí. Bueno, lo primero, una matriz podría ser un tipo de tupla especial. No, las listas y las tuplas son cosas distintas. Ajá, ok. Mira, esta es la definición. O sea, esto ya es lo que es la función, ¿no? Pero la firma es más bien esta que puso Sergio. Pues sí, estoy tomando una tupla de valores AB. O sea, no estoy especificando nada de esa tupla. O sea, los valores AB son tipo cualquiera. Porque, como les acabo de decir, las tuplas son polimórficas. Pueden tomar, bueno, aparte de polimórficas, pueden tomar tipos distintos. Entonces, sí, lo que busco entregar es una tupla, otra tupla, pero el valor primero debe ser invertido, ¿no? Esa es la firma. ¿Sí ven por qué, no? Porque estoy recibiendo una tupla de valores A, B y voy a regresar otra tupla con valores B, A. Podría poner esto así, pero aquí me estaría restringiendo a que los valores de ambos tienen que ser iguales. Y pues en la tupla eso no siempre se tiene que cumplir. Puedo tomar valores distintos, por eso pongo un tipo A cualquiera, un tipo B cualquiera también, y la inversión. Creo que esté mi tipo B cualquiera y luego mi tipo A cualquiera. No me acuerdo quién lo puso, pero estaba bien. Swap que recibe como argumento A, B no es más que otra tupla que primero pone A y luego que primero pone a B y luego pone A. Vamos a probarla. Lo guardamos, ponemos 2 puntos. Como no he cargado este archivo, lo voy a cargar con 2 puntos L. Ejercicio. Aquí que me dice. Es que lo puse 2 definiciones. Perdón. Aquí está. Ya me lo cargo bien. Entonces, si hacemos el swap de 1, carácter A, pues sí me entrega la tupla invertida, ¿no? Primero está la A y luego me pone el 1. ¿Hasta aquí dudas? Son variables. No, recuerden que en Haskell, una vez que defines algo, es así como para toda la vida. Bueno, Alberto no tiene dudas. ¿Alguien sí tiene dudas? A ver, permítame tantito. Comentarios. Discretos, documentos. Permíteme un segundo.
Ok, ya, perdón. A ver, Uriel, no termino de entender cómo escribirlas, pero voy entendiendo qué es lo que pasa. ¿Qué parte de la escritura no te queda clara? Ah, lo de las flechas aquí. Este, las flechitas, eso lo vamos a ver con más profundidad después, pero lo que significan es como las funciones van de un dominio a un contradominio. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que mi dominio de la función sucesor, por ejemplo, el dominio son los enteros y mi contradominio son otra vez los enteros. Por ejemplo, aquí tengo mi dominio son las tuplas que tienen tipo A y tipo B, A, B siendo cualquier tipo. Mi contradominio son todas las tuplas que tienen los tipos invertidos. O sea, esto es lo que significa realmente la flechita. Porque si se acuerdan sus clases de prepa, la función que va de A a B, su dominio era todos los elementos que están en A y su contradominio eran los elementos en B. Entonces, cuando evaluaban la función, ponían X estando en A, me entregaba una B o una Y que está en B. Eso es lo que significa realmente las flechitas. Ahorita lo estoy poniendo como argumentos porque así se puede leer también, pero realmente lo que están diciendo son el dominio y el contradominio de la función. En este caso, mi dominio son enteros otra vez, contradominio otra vez enteros. Por ejemplo, en esta que es la suma. Primero tengo una función que va del que me toma un entero y me entrega otra función. Y luego esa función toma otro número y se llama la evalúa a. Eso es lo que realmente quiere decir. Pero ahorita vamos a leerlo de la siguiente manera. La última flechita van a ser la salida de mi función y las flechitas anteriores son las entradas de mi función. O sea, en ese caso sería como una composición de funciones, ¿no? Exactamente. O sea, es eso. En bajo nivel Haskell realmente lo toma así, es composición de funciones, pero ahorita podemos verlo como argumentos. O sea, ya después vamos a ver más a fondo cómo maneja Haskell estas funciones, porque en Haskell todo es función. Entonces, esto es una función que se evalúa y el dominio es esta A y luego aplica la función y su dominio es otra vez esta A. Entonces, así es como Haskell realmente opera sus argumentos. Bueno, ya busqué en Wikipedia la función de tuple, me dice que es una lista ordenada de elementos. Entonces, una n tuple es una lista de longitud n de elementos ordenados. Una tupla de un conjunto de datos pueden ser de distintos tipos. Realmente pueden ser de cualquier tipo. Y si quisiéramos Ah, hacer un comando más general para una tupla de cualquier longitud y voltearla, ¿cómo sería? Simplemente vas a ir agregando comas a tu tupla, por ejemplo. O sea, la tupla está definida en general. O sea, tú le puedes poner. Esta es una 5 tupla, realmente. Y aquí cualquiera puede tomar un dato cualquiera. Entonces, para especificar una n tupla, pues pones n elementos separados por comas. Y cada elemento tiene que ser de un tipo en específico. ¿Sí respondí tu pregunta o no? Pues
Más o menos. Si quieres, a ver, sé más específico y intentaré responderte. No, es que estaba pensando, o sea, que en Haskell tienes que definir exactamente la solución y en otros programas en otros lenguajes de programación puedes definirlo como de forma más general, ¿no? Para que funcione con cualquier rango de valores. Entonces, nada tenía curiosidad de saber más o menos cómo sería. Pues de hecho, sí, la tupla es muy general porque estoy trabajando aquí con números y con caracteres. Si quieres, después me haces tu pregunta otra vez para que la piense mejor. Lo que dijo Eduardo de poner esta cosa que va de A, B a B, eso no puede servir, bueno, no va a funcionar porque las tuplas, aunque A y B son de cualquier tipo, las tuplas que quiero son de tipo, o sea, la inversión. O sea, por ejemplo, ah, ¿cómo lo pondré? Pongo una tupla que es 1,2. Y le pregunto a Haskell, ¿eso es igual a la tupla que tiene el 2,1? Claramente no. Aunque como conjunto serían iguales, como tuplas no lo son, porque acuérdense que las tuplas son elementos ordenados. Entonces, por eso sí es necesario que en la definición ponga A, B y luego en el contradominio ponga que son las tuplas con los tipos invertidos. Primero el B y luego la A. No se fija su método automático siendo el que Ah, bueno, no sé si respondí esa pregunta. Si se le pasan menos argumentos de los que debería, Haskell va a evaluar hasta donde tú le mandes. Pero lo que te va a entregar no es un resultado, sino te va a entregar una función. Mira, hagámoslo aquí en la suma. Por ejemplo, si hago la suma de 1, me va a decir, más bien tengo que volver, más bien, sucesor, swap. Si pongo swap sin los argumentos, o sea, sí me entrega una función, o sea, sí me entrega algo, o sea, no me marca error, pero me manda una función. Y esa función no se puede imprimir, no tiene caracteres imprimibles. Porque swap lo que me regresa es una función. Me dice, no, pues, o sea, sí te regreso la función que toma un argumento. Pero si ya le doy el argumento, pues ya me da, porque sí sabe cómo imprimir tuplas, pero no sabe cómo imprimir funciones. De hecho, aquí te lo dice, no hay una instancia para show. Show es la clase que implementa la impresión de tipos. Entonces, sí me entrega una función, sí me entrega algo que es una función, pero eso no sabe cómo imprimirla. Entonces, tal cual no te marca error, simplemente te dice, no sé imprimir lo que me estás diciendo. Pero eso es un tema que veremos un poquito después. Mejor terminemos los ejercicios y las dudas que vayan saliendo ya me las hacen llegar. Ok, bueno, ahora hagamos la siguiente función. O sea, yo ya tengo aquí mi firma. Función que dado un número nos dice si está en el rango del 0 al 100. Aquí tengo la firma, mi función se llama inter100, o sea, de intervalo del 0 al 100. Tomo algo de tipo A y me entrega un booleano. Ese tipo A tiene que ser de clase número y aparte tiene que ser ordenable. Estas clases lo que nos definen es el mayor que, el menor que y la igualdad. Y la numeración nos define un orden. O sea, cosas como los números naturales, pues sí tienen un orden, ¿no? Aparte son comparables, porque puedo decir que el 1 es menor que
menor que 2. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, por eso pongo esas restricciones. Pero cualquier cosa que cumpla que sea de número y sea ordenable, entonces a ese tipo le puedo aplicar esta función. Eso es lo que estoy diciendo con esta firma. O sea, tomo un tipo A que cumple estas características y te entrego un booleano. Entonces, ¿cómo creen que sea la implementación de esta función? Ustedes ya han visto el if en Java, es algo muy parecido aquí en Haskell. Tengo inter n, entonces es mi función que toma un argumento que se llama n. ¿Qué harían con esa n? Ah, exacto, Diego tiene casi resultado, solamente que estamos pidiendo el rango del 0 al 100. Entonces, te falta un poquito para acabar tu definición. Tendríamos que poner como el rango bajo mayor a 0, mayor o igual a 0 también. Exacto, ponemos una condición extra, ¿no? Pondríamos la condición de que n tiene que ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Y además, la ampersand sirve para, es el y lógico, o sea, quiero que se cumpla esa condición y además se cumpla esa condición, que el 100, que n sea menor, pongámoslo en intervalos cerrados. Así se entiende lo que está pasando aquí, ¿no? Tengo mi función que se llama inter_n, que tiene un argumento, y lo que entrego es el resultado de hacer esta y lógico. Primero pregunto, n es mayor que 0, y después pregunto, n es menor que 100. Si en ambas respuestas el resultado es sí, pues mi función me va a entregar un true. ¿Todos de acuerdo? Hago reload para actualizar el archivo. Entonces hago inter 100. Entonces, por ejemplo, si pongo el 1000, pues 1000 no cumple nuestra condición. Sí cumple ser mayor que 0, pero no es menor que 100. Entonces esperaríamos un false, ¿no? Y luego, si quisieran poner números negativos, pequeña nota: para usar números negativos en el intérprete, tienen que encerrarlos entre paréntesis, porque si no, sería como decirle que estás haciendo la función negativo, la función resta. Entonces quiero el inter 100 de menos 100, aunque cumple ser menor que 100, no es mayor que 0. Entonces a mí me da false. Desde cualquier número de intervalo, por ejemplo el 50, esperaríamos que nos dé un true. Es lo que pasa. Entonces, pues esta operación, esta expresión nos da un booleano, que es lo que nos da al final la respuesta de nuestra función. ¿Una pregunta? En este caso no lo contamos. Si quieres lo contamos. Podemos poner menor o igual o mayor o igual. Sí, no puedo, sí, al revés. Déjame fijar si era así, si no es al revés. Y entonces si ya pongo inter 100 de 0, pues ya es true. Inter 100 de 100, también se vuelve true. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este pequeño ejercicio? ¿O quedó todo claro? O de lo anterior también, si se me fueron unas preguntas, también me las pueden volver a hacer y se las respondo. Todo claro. Pues hagamos un último ejercicio.
Va a haber otra función que me dice, función que dado un número, si está entre 0 y 100, imprime Y, si no, imprime no Y. Carita triste. ¿Cómo se les ocurre que quería primero la firma? O sea, sería Y, el nombre de la función, los puntitos, y cómo creen que sería la firma. ¿Qué está recibiendo y qué entrega al final? Creo que sería como la de arriba, pero lo que entrega es diferente, ¿no? Ajá, exacto. Igual recibe un número, ¿no? Entonces recibe una A y me entrega, ¿qué crees que entregue? Entregaría el J, ¿no? ¿Cómo? Entregaría el J. Ajá, pero J, ¿de qué tipo crees que sea? ¿Una cadena? Una cadena, ¿no? Entonces, dijimos que las cadenas son listas de caracteres. Esa es nuestra firma. Toma un tipo A y me entrega un carácter, una cadena de caracteres. Voy a copiar y pego lo mismo porque aparte quiero que también cumpla estas condiciones, que después veremos más a fondo de qué trata cada una. Ok, entonces, sí. ¿Cómo creen que sea la función? Tal cual. O sea, esa es la firma, pero ¿cómo creen que deba ser la función? Ajá, sí, exacto. Huele a que tenemos, más bien apesta que debemos usar un if, ¿no? Entonces, tenemos un if. ¿Qué preguntamos? Prácticamente lo mismo, ¿no? Preguntamos si n es mayor o igual que 0. Y además, tiene que cumplir que n tiene que ser menor o igual que 100, ¿no? 100, ajá. Si eso se cumple, entonces, ¿qué entregamos? Y, Y, o sea, entregamos Y. Claro. No, entregamos. Pues el no Y, ¿verdad? No Y, y pues carita triste, porque no Y. Ajá. Y así de sencillo es nuestra función. Primero recargamos, cargo bien, entonces hacemos Y aplicado a, por ejemplo, 20, pues Y. Pero Y aplicado a 200, pues no Y. Pero podemos simplificar esta función, ¿no? Porque aquí estamos repitiendo prácticamente la función que hicimos hace rato de inter 100. ¿Están de acuerdo? Entonces, queremos aplicar una función dentro de la función. Entonces, aquí ponemos inter 100 de n. Eso lo que hace nos va a decir, bueno, primero va a hacer la misma comparación, pero con la función inter 100 que ya tenemos definida. Ese inter 100 nos entrega un booleano. Entonces, si es true, se evalúa true, es y, si no es no y. Entonces lo guardamos, recargamos. Entonces si hacemos y otra vez de 20, pues nos da y otra vez de 200, bueno, de 2000, no y. Entonces este es un ejemplo de cómo reutilizar sus funciones en otras funciones. Esto no es una función de orden superior porque no está tomando la función como argumento, sino que la está utilizando dentro de la definición.
pero ya se pueden ir imaginando cómo pueden usarla para usar funciones dentro de otras funciones. ¿Alguna duda? Bueno, les pongo. Ah, en la firma, el ord significa que nuestro tipo tiene que ser ordenable. Por ejemplo, los números son ordenables. O sea, existe una secuencia, el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, para eso sirve ord. Esto no sería una función recursiva porque no está llamándose a sí misma. Si tuviera, por ejemplo, J y dentro de la definición volvemos a llamar J, eso ya sería una función recursiva. Le hagamos una función recursiva sencilla. Se va a llamar recu. Y va a ser igual a... no, si ponemos aquí a recu, esto ya es una función recursiva. Porque lo único que va a hacer es llamarse a sí misma infinidad de veces. O sea, la función de recu no toma ningún argumento, pero su definición es ella misma. Entonces, cuando se ejecute ella misma, va a decir, pues yo soy recu y mi definición es otra vez recu. Entonces, recursivamente se va a estar llamando una y otra y otra y otra vez infinitamente hasta que se nos acabe la memoria. Pero recursividad lo veremos ya mucho después. Ok. ¿Qué otra cosa quería ver? Pues ya es casi la hora, entonces hasta aquí la voy a dejar. No sé si alguien tenga alguna duda con la tarea, con la práctica anterior o de esto. ¿Nos va a pasar el código, el que escribí ahorita? Sí, los voy a mandar todo por tanto la grabación de la clase como el código. Y también puede pasar el repositorio. Ah, sí. Bueno, les voy a mandar, sí, el repositorio, se los mando. Sí, habrá práctica de esto. A ver. ¿Cómo van con la práctica? ¿Quieren práctica de esto para dentro de una semana o para dentro de 15? Porque de esto se van a tratar dentro de 15. Sí, me lo imaginaba. Ya para este fin, dice Mario. Y si Mario lo dice, se hace. Sí, mi garganta está un poco seca, pero ya que seca vamos. Para mañana dice Diego, y si Diego lo dice, se hace. Agradezca a Mario cuando me vaya, por favor. Mario no aquí. F en el chat por Mario. ¿Alguna duda? Una duda sobre esto, sobre la práctica anterior. Yo tengo su IP. Todo claro. Pues bueno, entonces ya voy a parar la grabación